Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente de Transparencia Internacional en España, don Jesús Lezcano, y le va a presentar un antiguo y muy buen amigo de nuestra organización, el que fuera ministro de Defensa y ahora presidente de la Fundación Ortega y Gasset Marañón, don Eduardo Serra. Querido Eduardo, la tribuna es tuya. Buenos días. Mi hijo amigo, pero todavía me sigue impresionando subirme a un podio para hablar, o sea que tengo el gusto de presentarles hoy a Jesús Lezcano Álvarez. Jesús es, lo primero que hay que decir, es un catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro fundador y actual presidente de Transparencia Internacional de España. Antes de ser catedrático en Madrid, fue catedrático en la Universidad de León entre el 89 y el 91. Es autor de numerosos libros, más de 14. Forma parte del consejo de redacción y del consejo editorial de 5 revistas. Desde el 88 es presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión AECA y ha recibido premios por artículos y por libros. Pero además de este brillante, o más que brillante, currículum, yo creo que Jesús es un ejemplo de algo que se da poco, cada vez se da más, pero que se da poco, que es el catedrático que baja de la Torre de Marfil de su cátedra donde imparte doctrina y baja a la realidad, muchas veces donde hay que mancharse las manos con el barro para hacer cosas. Y Jesús ha elegido bajar a la sociedad civil. Yo creo que esto es, primero, de subrayar y segundo, de agradecer. No voy a inventar una teoría, pero me parece que los estados occidentales han pasado del poder absoluto, del absolutismo, a la democracia constitucional. Y en el caso de España, que llegó tarde, como decía Calderón, apenas llega cuando llega apenas, en el caso de España ha sido muy reciente, en comparación con otros países europeos, muy reciente la llegada a la democracia. Y a mi juicio lo que ha pasado es que hemos cambiado, hemos modernizado, hemos legitimado la forma de ejercer el poder a través de los partidos políticos y de los líderes de los partidos. Ya el ciudadano elige a sus líderes. Pero todavía nos falta un escalón que me parece esencial, que es que los ciudadanos controlen a los que ejercen el poder. Legítimos, legitimados en el origen por la elección popular, pero quizá sin esa costumbre que da el paso de los años a las democracias de que tengan ese control por parte del que, como dirían los juristas, son los dueños del negocio. Los ciudadanos, dueños del negocio, deben controlar a los administradores públicos. Y aquí es donde encuentra la transparencia su ubicación principal. La transparencia es una fuente de legitimidad en sí misma, nos lo explicará Jesús, es un antídoto contra la corrupción. Pero la transparencia unida a la rendición de cuentas es lo que hace al ciudadano sentirse, no una vez cada 4 años, sino cotidianamente sentirse el dueño del negocio. Si además
a la transparencia y a la rendición de cuentas añadimos la neutralidad. Naturalmente cada partido tiene su ideología, naturalmente cada programa político es distinto, pero creo que no debemos olvidar que hay algo que nos une a todos. En la Edad Media llamaban el bien general o el interés común. Esa neutralidad es algo que complementa la transparencia y la rendición de cuentas. Y por último, la última nota, que es la coherencia, que los partidos hagan lo que dicen sus programas. Esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es algo que se ha echado en falta, que todavía echamos en falta aquí. Y en eso es algo que tengo la satisfacción de estar trabajando con Jesús, con Transparencia Internacional, intentando que los partidos políticos tengan unos programas que sean coherentes y que se cumplen. Sin más, por mi parte les presento y doy la palabra a Jesús Lizcano. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización, a José Luis, al presidente, por invitarme, por tener el privilegio de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a Eduardo por esa amable y generosa presentación y muchísimas gracias sobre todo a vosotros por estar aquí en este acto, en este día. Yo voy a intentar aprovechar estos 30 minutos que tengo para hablar de muchas cosas y para fomentar un poquito el debate, ¿no? Va a ser una charla más extensiva que intensiva. Entonces voy a intentar hablar, si me da tiempo, como presidente o como miembro de la sociedad civil, como presidente de una ONG, luego si puedo pues también hablar un poquito como catedrático, o sea, como profesor universitario, como investigador, como economista, que es a lo que me dedico fundamentalmente desde los 22 años que empecé a dar clase como profesor ayudante en la universidad, y luego también, ¿por qué no?, si me da tiempo también pues a hacer algunas reflexiones como ciudadano, simplemente, como ciudadano, como uno más, como todos los que estamos aquí. Bueno, como presidente de TI España, que es un poco por lo que vengo fundamentalmente y por lo que estoy anunciado muy amablemente por la organización, pues señalar para empezar que la transparencia fundamentalmente es un valor social, un derecho básico de los ciudadanos, es ese derecho a saber que tenemos todos y que tenemos que conseguir, ir consiguiendo, ir sacándole a las instituciones, a los partidos políticos, y además la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, como bien decía Eduardo. Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda y me voy a ir refiriendo a las dos. En definitiva, pues en esa cara positiva, que es la transparencia, esa cara negativa que hay que combatir entre todos, que es la corrupción. Simplemente marcar históricamente como precedentes, un poco por curiosidad, quizá un poco personal, pero vamos, en cualquier caso explicativa. A mí me comenzó a interesar la transparencia hace 26, 27 años, cuando estaba escribiendo un libro sobre la perestroika, que me lo he traído porque le tengo mucho cariño, un libro sobre la perestroika, sobre Gorbachov, etcétera. Y si recordáis, pues había una política muy importante, una parte muy importante de esa política, que era la glasnost. No sé si recordáis, la glasnost de la transparencia. Entonces, pues mencionar que ese libro, precisamente además como anécdota, en principio me recortaron los editores 2 capítulos porque tenía muchas páginas, tenía 500 páginas y no podía ser tanto. Bueno, al final se quedó en 420, pero en cualquier caso, pues uno de los 2 capítulos que me quitaron, vamos, que me propusieron cercenar, digamos, o suprimir, fue el de la glasnost, precisamente el que hablaba del tema de la transparencia. Simplemente a modo de homenaje a Gorbachov, hay que dar homenaje a quien se lo merece. Yo creo que fue un impulsor, un catalizador de unos importantes cambios en el mundo. Pues la política de glasnost lo que hizo es que inauguró en lo que era la URSS, recordaréis, una nueva ley de prensa en aquella época, en el 1 de enero del 90, que suprimió la censura, se pudieron crear libremente empresas de medios de comunicación, lo cual era un fomento de la transparencia en aquella época, en aquel entorno, en aquel contexto. Se prohibió la perturbación de emisiones de radio extranjeras, os acordaréis en otros tiempos, y además iba a haber un proyecto de ley, o empezó a haber un proyecto de ley de derecho a la información y a la transparencia en aquellos años. Lo que pasa es que luego, como se desmembró la URSS, pues ya no tuvo vigencia, vamos a decir así. Acercándonos hacia el presente, pues en España, simplemente recordar que la verdad es que las cosas han ido mejorando bastante, si se contempla de una perspectiva. Yo recuerdo hace unos cuantos años que estábamos unas cuantas personas del comité de nuestra organización, Antonio Garrigues, Manuel Villoria, Sánchez Lambás, etcétera, propiciando que en España, intentando convencer a los políticos de aquella época,
a que firmara España la Convención de la ONU contra la Corrupción, que no la habíamos firmado, fuimos el país número 126, me parece, en firmarla. Por fin se firmó en el año 2005. Luego, más recientemente, acercándonos al presente, pues también es verdad que efectivamente también había algunas personas de algunas organizaciones que íbamos a ver si en España podía haber una ley de transparencia, que la había en todos los países. Éramos el único país de más de 1 millón de habitantes que no tenía. Íbamos al Parlamento, al Congreso, al Senado, les intentamos convencer a los políticos, les entraba por un oído, les salía por otro, lo de la ley de transparencia y tal. Bueno, al final, con un proceso un poco largo, finalmente en el año 2013, como bien sabéis, se aprobó la ley de transparencia. La ley de transparencia, de todas maneras, a pesar de que hubo un grupo de expertos, o hubimos un grupo de expertos en el Senado proponiendo mejoras, luego algunos comparecimos en el Congreso, los diputados, y hicimos todos los esfuerzos posibles, nació con claras insuficiencias. Pero es la que tenemos, hay que desarrollarla, hay que aprovecharla, hay que impulsarla, hay que detallarla, no se detalla, no han pasado ya más de 2 años y no hay reglamento de la ley, hay una cantidad enorme de cosas que quedan difusas y no tenemos reglamento. Luego es una llamada, aprovecho este foro público, pues para denunciar, para denunciar o manifestar ese retraso que tenemos en esa ley, pero bueno, afortunadamente, gracias a ella, pues han cambiado bastantes cosas, están cambiando bastantes cosas, pero es manifiestamente mejorable. Bien, en cuanto al tema de la corrupción, pues ¿cuál es el problema de la corrupción en España? Pues cada vez que nos levantamos, oímos la radio, leemos la prensa, pues vemos la enorme cantidad de casos de corrupción. Es el segundo problema, como bien sabéis, para los ciudadanos, según el barómetro del CIS de este último mes de febrero, aumenta bastante, ha subido al 47,5 en febrero. Y lo que se aprecia es que es una indignación, digamos, a los ciudadanos todo el rato, constantemente viendo la cantidad de personas, vamos a evitarnos epítetos, la cantidad de personas que son corruptas o que hay trazas que hay indicios de corrupción. Y entonces también hay un fatalismo, eso hay que combatirlo, eso en todo caso hay que combatirlo, el fatalismo, es decir, no se puede hacer nada, no más son más que tal, más que cual, no, hay que combatirlo y vamos a combatirlo y por supuesto vamos a ganar la batalla, pero en todo caso sí que la gente ya está cansada de tantos temas. Hay 1.700 imputados o investigados, ahora se llama. El año 2015, según ha habido unos datos últimamente, pues en este último año ha habido 2.500 detenciones por corrupción, 1.200 actuaciones de la Fuerza de Seguridad. Pero bueno, también es verdad, si lo queremos ver todo desde un punto de vista positivo, que eso muestra una cierta eficacia de los jueces, de los fiscales, que son cada vez más beligerantes, de la UDEF, de la UCO, de las Fuerzas de Seguridad, de que están aprendiendo mucha gente y por eso hay tantos casos de procesamientos, incluso de encarcelamientos. Luego, bueno, de alguna manera, esa es la parte positiva. Si la hay la corrupción, que la paguen, bueno, que se descubra y que se sancione, que eso puede ser un mecanismo muy disuasorio para los potenciales corruptos. Los costes de la corrupción, bueno, voy a dar un par de datos. En España se ha cuantificado no hace mucho por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, 48.000 millones, el 4,5% del PIB. El Banco Mundial tiene estadísticas de $1 billón, lo que cuesta la corrupción, y eso no es más que el sumatorio de la suma, la integración de todos los sobornos que se pagan, que eso es una de las posibles métodos, pero no el único, hay otros estudios, 2,6 billones de dólares, el 5% del PIB mundial, lo que cuesta la corrupción en términos explícitos e implícitos, lo que los economistas, sabéis, llamamos costes de oportunidad, que también hay que medirlos. Bueno, pues en cualquier caso las cifras son exorbitantes, es decir, a nivel mundial y en España, desgraciadamente, también. Corrupción, otro aspecto que me gustaría lanzar también un poco como datos y luego, pues en su caso, para el debate. Dentro del contexto internacional, y lo voy a ver a través de la sociedad civil, de la ONG Transparencia Internacional, somos una ONG, no lo he dicho, pues si no lo conocéis, pues que estamos en 104 países y bueno, pues en cada uno de ellos hacemos lo que podemos contra la corrupción y a favor de la transparencia. Elaboramos 4 grandes informes a nivel internacional sobre corrupción. El más conocido quizás sea el Índice de Percepción de la Corrupción, que lo hemos presentado no hace mucho, en enero, mejor dicho, y lo que hace es una radiografía de la corrupción a nivel mundial. Luego hay otro índice que es el Barómetro Global de la Corrupción, también muy importante, otro que es el Índice de Fuentes de Soborno y otro que es el Informe Global sobre la Corrupción en el Mundo. Me voy a permitir dar los datos más significativos de cada uno de ellos. El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica en esta última edición 168 países por su nivel de corrupción, se hacen 12 macroencuestas a nivel internacional, luego se conjugan todos los resultados y sale un ranking de países. Los resultados
pues son bastante nefastos. 114 países, más de las 2/3 partes están suspensos, y lo que es peor es que 56 países, es decir, la tercera parte, están muy suspensos. No voy a dar muchos datos porque no quiero abusar del tiempo, pero vamos, en cualquier caso, refiriendo... Bueno, este es el mapa, me lo he traído, vamos, es el mapa mundial de la corrupción, que está en internet, lo podéis ver, pero en fin, que se ve que está muy oscuro, ¿no? El mundo está muy oscuro, muy rojo, en definitiva, y entonces, bueno, pues España ahí estamos naranjas, digamos, no estamos... En España, concretamente, en 2015 es la lamentable circunstancia que hemos obtenido la puntuación más baja de la serie histórica, hemos sacado 58 sobre 100, estábamos en el año 2004 7,1, luego 7, 6,8, etcétera, etcétera, hemos ido bajando y ahora estamos en la puntuación de 58. En el mundo estamos en el puesto número 36, claro, se podría decir, no, el puesto 36 entre 168 no se está tan mal. Pues no se está tan mal como está el mundo, pero si nos comparamos con Europa, entre los 28 países de la Unión Europea, pues estamos en el puesto 18, que es bastante por debajo de la media, que es el espejo en el que nos tenemos que mirar. Estamos por encima de Grecia, Italia y una buena parte de los países del este, pero estamos lejos, y por debajo de Francia hacia arriba, pues estamos peor que todos estos países, y esa es la principal preocupación, el principal objetivo que tenemos que tener, acercarnos a la media europea y, por supuesto, superarla en la medida de lo posible. Luego es algo importante. También es verdad que si hay tantísima caso de corrupción, como decía antes, bueno, pues eso hace que la alarma social, la indignación, la alarma, la percepción sea tan negativa en estos últimos tiempos, con la cantidad de casos que hay, pero vamos a esperar que en estos momentos, como decía antes, haya menos corrupción porque se lo estén pensando los potenciales corruptos, en el sentido de que con tantas personas procesadas, encarceladas, etcétera, pues ya se ha convertido la profesión de corrupto en muy, muy alto riesgo. Entonces es de esperar que ahora en estos casos, en estos momentos, haya menos, y por lo tanto en los próximos índices pues salgamos mejor, digamos, o menos mal que en estas últimas ediciones. Otro índice es el Barómetro Global de la Corrupción. Es un índice más cualitativo, se hace sobre menos países, sobre 107 países, y lo que hace es enjuiciar, evaluar la situación en 12 grandes sectores: parlamento, policía, gobiernos, partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por lo tanto, en cada país se evalúa la situación en esos 12. Como dato muy básico es que el sector de los 12 peor evaluado a nivel mundial, o sea, a nivel internacional, son los partidos políticos, de esos 12 grandes sectores que hay, con 3,8 sobre 5. Aquí la escala cambia de 1 a 5, 5 es el máximo de corrupción, entonces es 3,8 la media mundial, que es muy mala para los partidos políticos, pero es que en nuestro caso es peor todavía, porque es 4,4 sobre 5, o sea que solo hay 7 países que superan a España en esa percepción tan negativa que tienen de la clase política, de los partidos políticos, y eso tiene que cambiar, lógicamente. Los partidos se tienen que ir acercando a los ciudadanos y pensando un poquito más en ellos. A nivel mundial, bueno, hay otros datos: más de 1 de cada 4 ciudadanos ha pagado sobornos el último año, y continentes, África, Asia, más de la mitad de los ciudadanos paga sobornos, es tremendo, y lo paga quien menos puede, lógicamente, quien menos poder adquisitivo tienen, etcétera. Es decir, que la situación también es bastante mejorable, pero repito, sobre todo en este caso, de los partidos políticos. Otro informe que elaboramos periódicamente es el Informe Global sobre la Corrupción. Es un informe más o menos exhaustivo, que se elige un tema por Berlín, que es donde está nuestra Secretaría General, eligen un tema y todos los países hacemos un informe sobre ese tema, sobre la corrupción en ese ámbito. Este último año, otros años ha sido construcción, sanidad, etcétera. Este último año ha sido sobre el deporte y lo hemos presentado hace muy poco. Hay 60 trabajos, 60 artículos muy sustantivos sobre el tema de la corrupción en el deporte. Todos estos informes están gratuitamente en la web de Transparencia Internacional, los podéis descargar porque son 360 páginas, quiero recordar. Entonces hay 60 países, o sea, 60 trabajos. En España hemos hecho uno refiriéndonos a un deporte, el deporte nacional, que es el fútbol, lógicamente, aquí en España, y entonces pues lo que hemos analizado hemos visto que los clubes de fútbol han ingresado más de 1.000 millones de euros a través de especulación urbanística, digamos, recalificaciones, etcétera. Es decir, pues se han aprovechado pues de mecanismos legales para especular y para enriquecerse, o por lo menos para ingresar bastante dinero, repito, 1.000 millones de euros. Hemos elaborado también en Transparencia Internacional un decálogo para prevenir la corrupción del deporte en este país, que también está, por supuesto, publicado. Esto es una visión así desde esta cara de la moneda, que es la corrupción. En cuanto a transparencia, nosotros aquí en España, cuando nos constituimos, empezamos a funcionar, pues optamos por la otra cara de la moneda, también, ya que a nivel internacional se hacía todo el tema de transparencia, de corrupción, pues aquí en transparencia. Entonces intentamos fomentar la transparencia en las instituciones públicas. Primero, elaboramos
Unos índices de transparencia los venimos haciendo de ayuntamientos, de comunidades autónomas, otro índice para las diputaciones, para los parlamentos, para los organismos que gestionan el agua, confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas, para los clubes de fútbol. No son organismos públicos, pero reciben mucho dinero del sector público. Y bueno, y publicamos todos estos índices, y lo que queremos con estos índices es cumplir dos objetivos. Primero, evaluar todas estas instituciones, que la ciudadanía o la sociedad sepa lo transparentes que son unas y otras, y un segundo objetivo, que es propiciar la mejora de la transparencia, porque como salen los rankings, los medios los replican mucho, etcétera, pues los que salen mal les acusan en sus localidades o en sus sitios, en sus áreas, pues un poco de opacos a los que salen peor en estos índices, la prensa, la oposición, etcétera. Entonces van mejorando poco a poco, y la verdad es que en todos los índices se van notando mejoras. Ya muchísimas instituciones, casi todas, tienen un portal de transparencia con todos esos indicadores, que no lo he dicho, pero son 80 indicadores, son 80 variables, es decir, hacemos una radiografía de todo lo que entendemos que tienen que publicar todas estas instituciones. Son 6 áreas, indicadores de transparencia económico-financiera, tema de contratos, tema de retribuciones, etcétera, etcétera. Entonces venimos publicando, por ejemplo, en el ITA, el índice de transparencia de los ayuntamientos, en el que evaluamos 110 grandes ayuntamientos. En España, como quizás sepáis, hay 8.116 ayuntamientos, que son muchos. Si estuviéramos en la media de otros de Europa, pues estaríamos a lo mejor con la tercera o la cuarta parte, quizá podría ser suficiente, pero bueno, son los que son, 8.100 y pico, y llegamos a los 110, que son los más grandes, que son más de la mitad de la población española. Y bueno, pues simplemente en el año 2008 tenían de media 52,1 sobre 100 y han ido mejorando, 64, 70,2, 70,9, 85,2, es decir, que las entidades cada vez se preocupan más, porque nos preocupan a los ciudadanos, cada vez les pedimos más transparencia, y bueno, de alguna manera van mejorando la transparencia. Otra cosa es la corrupción, que siempre en esas entidades puede haber corruptos, aunque se sepa años después, etcétera, pero desgraciadamente pues sigue habiendo corruptos. Pero bueno, por lo menos hay que verificar desde nuestra ONG que van siendo más transparentes, y entre todos les ayudamos a que sean más transparentes. Otro tema que también propiciamos la transparencia son convenios de transparencia con instituciones. Firmamos convenios, hemos firmado con el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano que representa, como sabéis, a los 5.300 jueces que hay en España en activo, por los que se transparentaban 16 bloques informativos. Al final han cumplido todos, y además han elaborado una base de datos muy importante como contrapartida del convenio, porque nosotros lo hacemos todo y por supuesto lo hacemos gratis. Entonces ellos pues han elaborado una base de datos muy importante, una encuesta muy importante, en fin, son contrapartidas. Y luego, por supuesto, ellos pues mejoran su transparencia con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo General de la Abogacía, que es el órgano que agrupa a los 83 colegios de abogados de España, con sindicatos, colegios profesionales, comunidades autónomas, hace poco con la Generalitat Valenciana, con la Comunidad de Murcia. En fin, de alguna manera propiciamos que sean transparentes, porque se comprometen a muchas cosas. Ahí están en los anexos y lo van cumpliendo. Entonces, bueno, pues se van abriendo a la sociedad, a los ciudadanos. Luego también hacemos estudios sobre el cumplimiento legal de las instituciones públicas. Hemos hecho hace poco un análisis bastante exhaustivo, y lo que hemos comprobado es que la mayoría de las instituciones públicas analizadas no cumplen la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público. Todo el mundo tenía, todas las instituciones públicas, que publicar ahí los contratos para que todos los ciudadanos lo sepamos, no tengamos que estar mirando las webs de cientos de páginas web, y no cumplen. Fijaros, no cumplen, 3 de cada 4 ayuntamientos no cumplen la ley. La Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, que les obliga a publicar los contratos. 3 de cada 4 parlamentos no cumplen la ley, siendo los parlamentos los que emiten las leyes, incluido Congreso y Senado. Solo lo cumplen 3 comunidades autónomas de las 17, es decir, que hay algunas cosas que no se cumplen la ley y tenemos que propiciar, denunciarlo, etcétera, que no se cumple la ley. Es muy importante que esté toda la información centralizada como mecanismo de transparencia, como mecanismo de prevención de la corrupción. Cuando está todo se pueden hacer comparaciones, ver qué empresas contratan con unos, con otros, etcétera. Es un mecanismo de eficiencia económica. Yo soy economista y resalto este tema porque es muy importante. Luego también, para propiciar el derecho a saber, pues lo que hacemos es peticiones de información de utilidad social. Cuando vemos que hay un tema sensible, por ejemplo, pedimos al Ministerio de Sanidad un tema sobre las vacunas de la varicela, las cohortes de los niños a los que se daba, a los que no se daba la vacuna, o a los que se les recomendaba, etcétera. Y entonces, bueno, pues no quisieron dárnoslo, y entonces hicimos una reclamación al Consejo de Transparencia, que es uno de los resultados de la Ley de Transparencia, luego sirve para algunas cosas, efectivamente, y entonces les instó a dárnosla, y nos la dieron, esa información. Ahora hemos pedido una información al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca.
porque parece ser que ese emplazamiento no es el más adecuado en principio, aparentemente. Entonces le pedimos al Consejo de Seguridad Nuclear la información, los criterios, los informes, etcétera, para ver por qué había elegido ese criterio entre los 8, porque había 8 candidatos y eligió a este. Entonces, como sabíamos que había salido el último de todos en tema de riesgo geotécnico y hidrológico, porque los terrenos son muy porosos y puede haber riesgo de contaminación, pues le pedimos los informes y entonces, bueno, pues no nos lo dio y recurrimos también al Consejo de Transparencia. Ha instado a este organismo a que nos dé los informes y, bueno, pues se iba a cumplir el plazo ya y parece ser, nos hemos enterado, nos ha notificado ayer que ha solicitado una demora de otros 15 días para pedir información, a ver si algunas cosas se pueden o no publicar. Bueno, pues tarde o temprano esperemos que, ya que ha mostrado la voluntad de publicarlo, de hacérnoslo llegar, y nosotros luego lo vamos a publicar para que todo el mundo conozca, y bueno, de alguna manera sabremos si esos informes, que son 2 informes que desaconsejaban que se hiciera el almacén en ese emplazamiento por sus riesgos, etcétera, pues a ver por qué, y sobre todo a ver por qué entonces, si en eso era el 8º, por qué ha llegado a ser el primero. Habrá otros varios criterios de mucho peso además que han hecho que el elegido sea ese, pues simplemente saberlo, no hacemos juicios de valor ni nada de eso, simplemente que lo sepamos y lo llevamos a ver. Ahora, no sé, ya con esta moratoria, ya veremos a ver si nos dan todos los informes, una parte, lo que sea, pero bueno, nosotros vamos a estar ahí, no nos vamos a cansar ni mucho menos, vamos a seguir insistiendo hasta que tengamos y la sociedad tenga la información esa. Luego también otra cosa que hacemos son comisiones de trabajo para la integridad, etcétera. Tenemos 3 comisiones muy importantes sobre subvenciones, licitaciones y contratos, sobre medidas contra la corrupción, sobre integridad en el sistema financiero en los bancos, que es importante también. Entonces lo que hacemos son trabajos, propiciamos recomendaciones, hemos propuesto a los partidos políticos de cara a las anteriores elecciones 100 medidas, 40 medidas legales y sociales contra la corrupción, 45 medidas sobre licitaciones y contratos públicos, porque quizás sepáis que la corrupción en nuestro país ha pasado a ser de corrupción urbanística, sobre todo que ahora hace unos años se ha trasladado al tema de la corrupción en contratos, en subvenciones, ahí ya sabéis, bueno, todo lo que está saliendo, pues ahí está focalizado más que la corrupción urbanística, entonces hay que poner el foco muy importante en ese tipo de cosas, y luego pues en el sistema financiero en los bancos pues es muy necesario que no se vuelvan a repetir cosas de supervisión, de control, de actuaciones que se han dado en el pasado. Luego, bueno, vamos elaborando, digamos, informes, propuestas, etcétera, y la verdad es que pedimos a los 12 grandes partidos que se comprometiesen a una serie de cosas. Se han comprometido. La verdad es que nunca han estado tan cargados los programas electorales de los partidos de medidas contra la corrupción, de regeneración democrática, por la transparencia, etcétera. Bueno, pues ahora lo que importa es que se cumpla. Estaremos monitorizando si se cumple o no por parte de quien va a gobernar o quien vaya a gobernar, que es una variable tan incierta, como sabéis, que ya veremos a ver quién. Pero bueno, el que sea, si se ha comprometido, tiene que cumplir los contratos, salir de lo que decía también Eduardo, en ese sentido de monitoreo que tenemos que hacer de que se cumplan los programas electorales, que no nos toreen, digamos, a los ciudadanos, y entonces que se cumplan, y tenemos que estar muy pendientes de que se cumplan los compromisos. Luego, transparencia financiera organizativa, también venimos evaluando los partidos políticos, les evaluamos el año 14, casi todos suspensos. Han mejorado en el año 2015 porque se pusieron en contacto con nosotros, fueron publicando cosas que antes no publicaban los partidos políticos, ni los presupuestos, ni las cuentas anuales, ni los informes del Tribunal de Cuentas, no publicaban nada, era tremendo, hace un par de años. Ahora ya van cumpliendo, les queda todavía bastante para cumplir con las recomendaciones del GRECO, del Grupo de Países contra la Corrupción, del Consejo de Europa, pero en fin, ahí también es importante estar. Y también estamos un poco en la corrupción, como sabéis, se ha ampliado el concepto de corrupción. Antes la corrupción era fundamentalmente centrada en el sector público, en los entes públicos. Sigue siendo la definición que damos en Transparencia Internacional para corrupción, es el aprovechamiento de un cargo público en beneficio privado, personal, privado, de tu familia, de tu partido, de tu clan, etcétera, pero ya se ha extendido al mundo privado, ya con reglamento, o sea, con la legislación europea. El Código Penal nuestro, como sabéis, pues ya entra en temas de corrupción entre particulares, responsabilidad penal de las empresas, ya se está propiciando, además es bastante rígido, o riguroso, más rígido, en estos temas para las empresas. Luego es un mundo muy importante porque realmente, aunque la corrupción en España es fundamentalmente política, también hay que decir que, comparado a lo que vemos en este mapa, pues la corrupción en otros países es una metástasis, está todo contaminado, es corrupción administrativa total, o sea, todos los
policías, los jueces, todo el mundo está contaminado, hasta los profesores, hasta los docentes en muchos casos, y los médicos y tal. Entonces aquí en España la corrupción es política, sobre todo se centra en el político, pero con apoyo de los empresarios o de algunos empresarios. Lógicamente son pequeños porcentajes unos y otros, pero que en términos relativos son bajos, pero en términos absolutos son bastante grandes las cifras, ¿no? Entonces el tema de la corrupción privada, el tema de la corrupción en las empresas, etcétera, también es importante que se aborde. Hemos hecho una publicación, también una serie de principios de transparencia y prevención de la corrupción, un decálogo de principios y reglas que está también publicado en Internet, versión completa, versión reducida, etcétera. Bueno, pues son cosas que hacemos para intentar mejorar la situación en cuanto a transparencia y en cuanto a corrupción. Alguien puede decir, bueno, pero dais soluciones y tal, todo eso que dices que proponéis a los partidos y tal, ¿qué soluciones? Bueno, pues hay una larga, son 100 más 10, además 110, bueno, muchísimas soluciones, pero por decir algunas. Primero, contra la corrupción, lo principal, una de las cosas importantes, previas, necesarias, pero no suficientes, es fomentar la transparencia a todos los niveles de entidades públicas, de empresas, de partidos políticos, etcétera. Y luego hay que cambiar hay necesidad de numerosos cambios legales. Ha habido bastantes mejoras, digamos, en los últimos años en medidas legislativas contra la corrupción. No solamente el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento, etcétera, la Ley de Transparencia, pero en cualquier caso quedan por cambiar bastantes cosas. En cuanto a temas de transparencia, pues se tendrían que regular los lobbies, la actividad, que haya un registro, es decir, que haya transparencia. Los lobbies no son malos en sí mismos, salvo que si se utilizan de forma indebida, pues sí son malos, pero los lobbies es una forma de acercar, digamos, la voluntad de los ciudadanos a los políticos, pero si están transparentemente, con buenos fines, etcétera. Transparencia financiera de los partidos y de sus fundaciones y entidades independientes. Ya sabéis que las fundaciones y entidades dependientes de los partidos pues tienen un régimen legal distinto, entonces pues ahí se derivan o se pueden derivar, digamos, muchísimas cosas raras, con lo cual es muy importante que cambie la legislación y la haga más estricta también ese mundo de las fundaciones políticas. Prevención de la corrupción, medidas, pues hay que evitar y eliminar en lo posible la despolitización de los órganos, de los poderes y órganos, incluso los constitucionales. El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, todos están nombrados por los grandes partidos políticos. Eso tiene que cambiar, hay que hacer más ejercicio de meritocracia, es decir, la gente más capaz que sea, al margen de que y no, digamos, que sean los que designan unos partidos políticos u otros. Hay que suprimir muchos privilegios, hay una enorme cantidad de aforados, hay que limitar enormemente la cantidad de aforados, cuantitativamente y cualitativamente, es decir, que el aforamiento sean para las actuaciones que tienen en relación con su cargo, su trabajo, no temas personales, que entra todo y se libran, es decir, que ahí, digamos, de alguna manera, pues se confunde todo, ¿no? Entonces tiene que limitarse cuantitativamente, que haya muchísimos menos aforados y además que se limite el aforamiento a una serie de cosas concretas. Supresión de las inequidades, es decir, que haya, pues, que se prohíban, se limiten muchísimo los indultos y además se prohíban todos los indultos por corrupción. Que se disminuya el número de enchufismos, que cambie la ley, que se reduzcan drásticamente los cargos de libre designación, que hay una enorme cantidad, hay un clientelismo tremendo en la administración pública. Contra la indefensión electoral de los ciudadanos, sería bueno que hubiera listas abiertas o desbloqueadas en las listas, que no tengamos que meter una lista que no sabemos ni quiénes son la mayoría, en algunas provincias no saben ni quién es el primero, porque se lo han puesto desde Madrid. Entonces es importante que pudiéramos tachar, y además sería muy útil ahora, como sabéis, para poder tachar a algunas de las personas que están ahí si no nos gustan. Pero en fin, en cualquier caso, pues es otra cosa que tiene que cambiar la ley electoral. Tiene que haber un cambio también, una ley de protección de denunciantes. En España no se atreve muchísima gente, a nosotros nos llegan muchas noticias, email de cosas realmente tremendas, y no se atreven porque, claro, pues les puede ir la integridad, al menos laboral, física no tanto, en otros países sí, desde luego, pero les puede haber cierto riesgo. Entonces tiene que haber una ley que proteja a los denunciantes. En fin, tiene que cambiar bastantes cosas. En el tema de sanciones, el Código Penal que cambie, que se introduzcan delitos como el de enriquecimiento ilícito, que la ley de transparencia incorpore infracciones y sanciones, que solamente en la tercera parte, pues ya sabéis que es transparencia, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En buen gobierno sí tiene sanciones, pero en las dos primeras partes no. Entonces tendría que haber un régimen de infracciones y las sanciones, porque la gente se anima más a cumplir la ley si hay unas sanciones en el caso de que no la cumplan. Entonces es importante que hubiera también infracciones y sanciones para que los que no cumplan las obligaciones de transparencia. Es necesario mejorar la situación de la justicia. Hay una enorme percepción de los ciudadanos de que la justicia es muy lenta, necesita mucho más agilidad. Hay falta de medios personales y materiales, lo vienen denunciando la profesión
los jueces. En España hay 21 jueces, perdón, en España hay la mitad de los jueces que en la media de la Unión Europea. En Europa hay 21 jueces por 100.000 habitantes, aquí solamente hay 11. Entonces no sé si es que los políticos piensan que la justicia es la mitad de importante para los ciudadanos españoles que para los otros, pero en fin, hay que mejorar la situación, también es importante, hay que priorizar la asignación de recursos. Yo entiendo, yo soy economista, entiendo que los recursos no son ilimitados, pero sí que hay unas prioridades porque eso puede dar mucha credibilidad a la justicia, puede dar confianza. La confianza es una variable fundamental, tanto en lo político como en lo social, como en lo económico. La confianza para decisiones económicas es muy importante que haya confianza. Entonces todo eso mejoraría el régimen, digamos, la situación, el nivel de confianza general en la administración. En fin, hay que impulsar y consolidar eso ya a nivel social, un frente social. Yo creo que sí que hay que ser positivos, cada vez estamos un amplio frente social en el que estamos todos implicados. Por una parte, los jueces y fiscales, que son cada vez más beligerantes contra la corrupción. Las fuerzas de seguridad son cada vez más eficaces. La UDEF de la policía, la UCO de la Guardia Civil, son gente tecnológicamente muy preparada. Hay mucha gente joven que les está poniendo muchísima información a los jueces en su poder para que lo hagan los procesos. La sociedad civil, somos cada vez más activos. Los medios de comunicación, afortunadamente, son cada vez más activos, cada vez denuncian más, hay cada vez más periodismo de investigación. Las universidades, cada vez metemos más créditos, más cursos y seminarios sobre estas materias, vamos haciendo lo que podemos, sobre integridad, sobre ética, sobre RSC, o sea, responsabilidad social, empresarial o corporativa, y los ciudadanos, que están cada vez más indignados y cada vez colaboran más y cada vez tienen más ánimo de denunciar y cada vez les da menos miedo y además son menos tolerantes. Vamos siendo cada vez menos tolerantes con la corrupción, cosa que no ocurría hace unos cuantos años. Y a nivel general, 3 niveles de actuaciones también. Esto ya me hago eco de lo que son los pronunciamientos de las asambleas nuestras, que las ratificamos cada vez que nos reunimos. Nos reunimos hace unos pocos meses, la Asamblea Mundial nuestra que hemos hecho en Malasia, pues ahí efectivamente decimos a corto plazo que se apliquen efectivamente las leyes, que hay muchos países, y el nuestro es uno de ellos, que no se aplican efectivamente las leyes vigentes, las actuales leyes. A medio plazo que se vayan modificando y creando nuevas normas para aplicar la Convención de la ONU contra la corrupción. Queda muchísima adaptación local, o sea, nacional, a la Convención de la ONU contra la corrupción y otras convenciones internacionales. Y a largo plazo, sobre todo, lo que siempre decimos es la educación. La solución fundamental a largo plazo es la educación de los ciudadanos. Es decir, que ya desde la infancia, a través de las escuelas, a través de las familias, que tengan esa conciencia social los niños, que sepan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es decir, esa ética, esa consideración de formación en valores. Eso es fundamental, lo que pasa es que es el más largo plazo, digamos. Bien, esto es una perspectiva que sí creo que tengo algo de tiempo para muy brevemente también hablar un poquito, como nos dieron el tema libre amablemente, me dijeron tema libre, pues yo puedo hablar, o sea, casi todo he hablado de esto, de transparencia, corrupción, pero también como catedrático, o sea, como profesor universitario, simplemente manifestar algunas cosas, algunas opiniones, quizá también para el debate, porque he visto que afortunadamente pues hay también bastantes personas de la universidad aquí. Entonces, primero, manifestar la carencia social que tenemos en España, la clara insuficiencia de recursos que se asignan para la investigación, la ciencia, la universidad. Seguimos siendo muy cortoplacistas. La educación, la ciencia, la investigación es a medio y largo plazo lo que da el éxito a otros países, lo que nos tenía que dar el éxito, y tenemos que dedicar un mayor esfuerzo a eso. Luego también es una llamada al fomento de la transversalidad de la ciencia. Diréis, bueno, ¿eso qué es? La transversalidad en el sentido de la multidisciplinariedad. Yo creo que efectivamente, además de que vamos investigando cada disciplina y vamos intensificando lo que ya conocemos, se va profundizando, que eso es fundamental, pero también es muy importante que, y es una especie de invitación o llamada a la interacción colaborativa entre distintas disciplinas, es decir, entre las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, ciencias de la vida, es decir, todas esas ciencias tienen cosas en común, tienen conceptos, métodos en común, tenemos que aprender unas de otras, no nos comunicamos normalmente. Nosotros, yo dirijo una revista que se llama Encuentros Multidisciplinares, y la verdad es que hacemos esfuerzos importantes por ponernos de acuerdo gente de distintas disciplinas en torno a un tema. Por una parte está la confluencia de disciplinas en torno a un tema, que es lo que da la multidisciplinariedad, y luego la convergencia de disciplinas compartiendo conceptos comunes que tenemos mucho que aprender en las ciencias ya
viejas, entre comillas, duras, más avanzadas, que tienen conceptos que podíamos las ciencias sociales importar, y eso es lo que da la interdisciplinariedad. Bueno, no voy a entrar mucho en el tema, simplemente decir que en la economía es muy importante que nos vayamos abriendo a otras disciplinas, a otras ciencias. Yo me permito mencionar como invitación a la lectura o al debate de 3 grandes líneas de investigación que he venido desarrollando en bastantes años, que es relación entre la física y la economía, una propuesta digamos para el segundo principio de la termodinámica, la física, digamos, la economía, lo que es la entropía económica. Bueno, pues una línea de desarrollo que es muy interesante, muy atractiva. Acercamiento de la economía a la medicina, es decir, igual que los que sois quizá médicos, investigadores médicos, conocéis bien lo que es la medicina basada en la evidencia, pues tendríamos que hacer nosotros también, los economistas, la economía basada en la evidencia. También es una línea muy importante de desarrollo. La aproximación también en clave económica y social de la nanociencia y la nanotecnología, toda la parte económica, toda la parte de proyecciones económicas de la nanociencia y la nanotecnología, en fin, todo eso son líneas interesantes que si a alguien le interesa pues puede ver, digamos, bueno, pues el discurso mío de la RACEF está en internet, digamos, por supuesto abierto, las más de 100 páginas, pues ahí está todas estas líneas si a alguien le interesan estas cosas. Hay un resumen ejecutivo de 12 páginas que son las que me permití leer en el discurso de ingreso porque no había más tiempo, pero son líneas muy interesantes. Yo en todo caso, con cosas menos científicas, vamos a decir así, pero señalar simplemente la importancia que vayan cambiando las formas de medición económica. El PIB está muy bien, es muy importante, pero no mide muchas cosas sociales, medioambientales, etcétera, que hay que, digamos, utilizar otras herramientas como herramientas de decisión política. Y por supuesto, es una llamada a los políticos de que a ver si son capaces de un pacto, un acuerdo estratégico de los partidos para consensuar un intenso y permanente fomento institucional de la educación y la cultura, tanto económica como científica. Es muy importante que los ciudadanos tengan una cultura económica mínima, que puedan opinar, que puedan conocer lo más básico de la economía, que tenemos una incultura normalmente pues no se enseña en ningún caso, y la cultura científica, que es tan importante para entender lo que nos rodea, y además es que es muy entretenida, es mucho más divertida que muchos contenidos que hay que oye uno ve en la televisión, pues esto es mucho más interesante, digamos, el tema científico, más atractivo, etcétera. Y ya voy acabando, simplemente ya he dicho que también quería opinar como ciudadano. Como ciudadano yo creo que coincido con la mayor parte de los restantes ciudadanos, todos tenemos una proyección de que lo que pedimos a los políticos y en general, que haya, para mí, 2 conceptos muy importantes. Uno es la tolerancia. La tolerancia es fundamental, y otro el diálogo, que no está muy desarrollado, vamos a decir así, en muchos ámbitos. La tolerancia, yo soy partidario, he escrito algún artículo sobre eso, que sería muy importante que se enseñase en los colegios, institutos, es decir, algún seminario, alguna cosa de lo que es la tolerancia religiosa, hay que respetar todas las confesiones, la tolerancia racial, por supuesto, la tolerancia a la diversidad sexual, cada uno que tenga las tendencias que quiera y siempre que no moleste ni nada a los demás, pues ¿por qué no? La tolerancia política, no digamos. O sea, realmente la tolerancia es un valor que teníamos que fomentar ya desde la formación, desde la docencia, o sea, desde la enseñanza, digamos. Y luego la perspectiva de la situación política como ciudadana, me voy a permitir ya para ir acabando, leer un párrafo, ya que lo tengo escrito, y siempre lo que se escribe cuesta bastante hasta que uno le da la última revisión. Pues un artículo que escribí en El País, en La Cuarta, el 7 de febrero de 2014, hace ya 2 años, un poco más, se llamaba Partidos y corrupción a la hora del cambio. Es un párrafo que voy a decir simplemente porque sigue siendo vigente y me temo, ojalá no, pero que seguirá siendo vigente. Dije, hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos. Su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad. Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todos y cada uno de los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado. Esta partitocracia limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia, y los ciudadanos tienen poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad. Se hace necesario, en definitiva, un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. Yo creo que los ciudadanos nos tenemos que rebelar contra los partidos políticos por su inaptitud o incluso ineptitud para lograr puntos comunes para acuerdos, y la verdad es que nos están dando un espectáculo en estos 3 últimos meses que yo diría de penoso a los ciudadanos. Y en fin, bueno, pues tenemos que hacer para que cambien y para que sean capaces de conseguir mediante el diálogo, la tolerancia, etcétera, pues acuerdos.
Conclusión, y ya acabo con esto. La transparencia no cuesta, o cuesta muy poco. La relación entre el coste y el beneficio social es tremenda, o sea, es muy positiva. Luego tenemos que fomentar a todos los niveles la transparencia. Y en cuanto a la corrupción, dando un mensaje ya para cerrar positivo, porque yo, en fin, en general, y yo creo que tenemos que ser todos positivos, estamos convencidos de que la corrupción es un problema que se puede resolver y se va a ir resolviendo. Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que el tiempo ese será tanto más corto si contamos con la convicción y con el esfuerzo de todos, ni un paso atrás. Y nada más, y eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias, Jesús, por su intervención. Preguntas. Clara Bernal, de Europa Press, quiere saber si, en su opinión, es compatible el blindaje como aforados de personas apuntadas directamente por casos de corrupción, como Rita Barberá, miembro de la Diputación Permanente del Senado, con la voluntad de luchar contra la corrupción. No, digo, porque yo creo que no se me escape, que empezamos mal. Vamos a ver, yo creo que el aforamiento es un problema en la medida que está, de alguna manera, demasiado diseminado. Y, como decía, se extiende un poco a todas las actuaciones, no solamente las actuaciones políticas, actuaciones institucionales, actuaciones personales. Entonces, yo creo que efectivamente es compatible totalmente el eliminar, no el aforamiento, sino el eliminar o reducir sensiblemente los aforamientos, independientemente de este caso. No me gusta opinar de un caso o otro, porque como hay tantos casos, desgraciadamente, pero en cualquier caso yo creo que sí, que no es compatible el aforamiento, esa protección, ese blindaje que tienen muchos políticos, jueces, etcétera, con lo que es una verdadera transparencia, una verdadera lucha contra la corrupción, porque de alguna manera hay que respetar la equidad de todos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué unos ciudadanos tienen que estar más favorecidos que otros? Entonces, en cuanto, claro, ahora hay un caso en Brasil muy claro, ¿no? Que entonces para que haya un aforamiento de una persona y se proteja, pues se le nombra un cargo público, ¿no? Entonces, realmente, en el sentido ese que no es compatible, no es adecuadamente compatible la asistencia de aforados o al nivel al que estamos, sobre todo con lo que es efectivamente una lucha efectiva contra la corrupción, y para que puedan tener juicios todas las personas en las mismas instancias y no unas tengan unos privilegios respecto a otras. Eva Tormo dice: no es una hipocresía social poner el foco de culpabilidad en el ámbito político o funcionarial cuando el fraude y las malas prácticas están inoculadas en la sociedad y afectan a todos los sectores profesionales. Falla la educación y las medidas correctoras. Luis Pozas dice: el binomio empresas-transparencia, ¿cómo se conjuga en España? Ustedes han monitorizado a empresas españolas muy significativas. ¿Puede darnos ejemplos? Bueno, no me ha dado tiempo a anotar la primera, pues me he quedado con la segunda, pero vamos, la primera era de la otra persona, era un poco relación... Sí, era hipocresía social poner solo el foco de la culpabilidad en el ámbito político. Como ya decía antes, efectivamente, en España fundamentalmente no se puede generalizar, no hay una metástasis de la corrupción, ni muchísimo menos, afortunadamente, ni siquiera los empresarios. Puede decir, no, es que los empresarios los acusáis de qué tal. No, los empresarios no, pero una parte de empresarios son los que pagan las coimas o los sobornos o dan comisiones, etcétera, a los que les dan los contratos, ¿no? Entonces no se puede generalizar, ni mucho menos, sería injusto. Pero sí que es cierto es que, para empezar, primero, no en todos los sectores, ni muchísimo menos, como digo, en la corrupción política, porque son los que tienen el poder, cargos públicos, políticos en tanto en cuanto llegan a cargos públicos. Son los políticos que están en su propio partido, nadie les conoce ni nada, pues bueno, pues hacen su trabajo, etcétera. Pero si ya son cargos, digamos, políticos, en el sentido de que están en administraciones públicas y manejan mucho presupuesto, manejan muchas decisiones, pues ahí está focalizado. Y los empresarios, tampoco todos los sectores empresariales, etcétera. Hay unos sectores mucho más vinculados, el tema de la construcción, sobre todo, el tema inmobiliario, el tema... Pero bueno, también hay... Digamos, corrupción nosotros lo hemos visto en muchos otros sectores, en temas de subvenciones, en el tema de la formación, en el tema de, en fin, bueno, ya lo digamos, pues como sabemos, en el tema de cursos, etcétera. Bueno, pues también hay otros sectores que no son la construcción, que también están bastante contaminados. Entonces, bueno, pues no se puede generalizar ni tampoco eximir en absoluto a la clase política de este tema, pero bien es cierto que es una percepción, digo, es un porcentaje pequeño en todo caso, porque hay 30 y tantos mil políticos, o
por lo menos sumamos todos los concejales de los 8.100 y pico municipios, y a lo mejor hay 1.700 casos, o sea que es un porcentaje pequeño pero significativo, y que bueno, y por la cantidad enorme de casos que hay, pues es bastante alarmante. Usted que es profesor y evalúa exámenes, ¿a qué empresas españolas les daría usted un 10 y a qué otras un 0 o un deficiente? Bueno, en materia de transparencia. Como sé que hay empresas aquí y tal, y unas dicen que sí, dirían que, no sé, que tenemos intereses. Nosotros no tenemos intereses de ningún tipo. Lo que sí es cierto, nosotros hemos hecho un estudio bastante exhaustivo de los lobbies en España. Entonces no voy a mencionar empresas realmente. Hay empresas que son destacadas por su nivel de cumplimiento, porque además, viendo toda la cantidad de informes que tienen, si uno ve los informes de RSC, los informes de compliance, o sea, los informes de cumplimiento, etcétera, que tienen las empresas, sin que de ello publice ninguna, ni positiva ni negativa, pero se pueden dar cuenta cualquier persona de las que están más avanzadas y las que ponen más medios. Hablando ya por sectores, que es un poquito más, más genérico, pues sí, lo que hemos visto es que, por ejemplo, algunos sectores, en alguna parte del sector de telecomunicaciones, de la energía, de los medios de comunicación, pues en este estudio, es un estudio muy exhaustivo que hemos hecho sobre unos cuantos sectores, del estudio de los lobbies aquí en España, que lo hemos conjugado luego con otros 16 países que han hecho un estudio parecido en otros países, pues sí que hay algunos sectores, y ya no digamos, por supuesto, el de la construcción, y no solamente la construcción aquí en España, sino en países meridionales del sur de Europa también el tema de la construcción está muy contaminado. Entonces hay sectores más proclives a otros en cuanto a la existencia de este tipo de prácticas, pero en absoluto se puede generalizar, se puede decir, no, es que acabas de decir que este sector estamos todos. No, hay algunos casos que hemos visto, y entonces me remito al estudio ese, que por supuesto está en internet, que lo dirigió Manuel Villoria, catedrático, miembro de nuestro comité ejecutivo y catedrático de la Universidad Juan Carlos. Es un estudio exhaustivo que han participado bastantes personas, y ahí se puede ver pues un poco los sectores un poquito que tienen más riesgos, por así decirlo, que funcionan de forma más indebida los lobbies, pero son casos, repito, puntuales. No se puede generalizar, ni tampoco me voy a permitir aquí decir pues esta empresa o esta otra, o esta empresa y esta otra. Pues ya que hablan de los malos, podrían hablar de los buenos. Hablamos de los malos y de los buenos, porque normalmente lo que sí hacemos, nuestra misión es poner, denunciar los malos. Luego los buenos también en algunos casos, en algunos informes, por contraposición, pues los ponemos como ejemplo. Pero normalmente lo que hacemos es denunciar aquello que está regulín, que está mal hecho. Fernando Raskin dice, en estos momentos la Ley de Contratos del Estado ofrece un sistema muy válido para el seguimiento y control del proceso de contratación, pero reduce enormemente el tiempo disponible para su ejecución, obligando a gastar el dinero en plazos muy cortos de tiempo y fomentando la corrupción. ¿Cómo se puede hacer para ampliar los plazos de ejecución de los contratos? También le preguntan ¿qué se puede hacer para terminar con el incumplimiento de la normativa legal sobre contratos por parte de las instituciones públicas españolas? Sí, pues efectivamente. Primero, cambiar la regulación para que efectivamente haya más transparencia y, en todo caso, efectivamente, para algunos procesos de licitaciones, etcétera, pues que haya más plazo, porque además eso genera una mayor posibilidad de transparencia. Si no le das un pretexto a la gente de decir, no, es que como se tiene que hacer tan rápido, pues no hemos licitado esto, no hemos anunciado, no hemos hecho público lo otro. Entonces eso es muy importante. El tema de los contratos estaba avanzando de todas maneras bastante. Ahora con la plataforma, los perfiles de los contratantes son bastante más... respondiendo a la ley, lógicamente, más detallados, más rigurosos. Entonces yo creo que sí se va avanzando, se ha avanzado. La ley de transparencia obliga a publicar ahora ya los contratos menores, que sabéis que ha habido muchísima, cosas raras en los contratos menores, porque antes un contrato de pintar una casa, 5 pisos, pues pintar el primer piso, un contrato de 17.900 euros, otro contrato de 17.900, no llegan a 18.000, o si son obras 50.000, como bien sabéis. Entonces eso hay que publicitarlo. Sigue estando la ley vigente y sigue pudiéndose hacer, pero ahora vamos a tener todos mucho más información, sacando correlaciones, decir, bueno, porque este ayuntamiento o lo que sea, pues siempre le da tantos contratos todos parecidos a la misma empresa. Bueno, pues eso es importante, que se va publicando. La transparencia genera, eficiencia y previene la corrupción, como es lógico. Y efectivamente el tema del cumplimiento, pues hay que establecer un sistema de monitoreo para que se vaya viendo el tema del cumplimiento. Además hay una picaresca tremenda con el tema de las mejoras, con el tema de las variaciones de los contratos. Entonces eso también tiene que regularse, o por lo menos conocerse, efectivamente, porque hay veces que los contratos, los cambios en los contratos pues superan a veces o más del 50% del valor inicial. Luego eso también hay que controlarlo mediante la transparencia, mediante sistemas de control públicos y si no privados.
Cuando los partidos políticos españoles, sobre todo los llamados clásicos, hablan de regeneración democrática y de medidas contra la corrupción, andan de postureo, son creíbles, le preguntan. Hay otra pregunta, ¿cree que la financiación de Podemos es transparente? La hace José María Rivas, de Servimedia. Bueno, pues si son creíbles los grandes partidos en sus postureos, efectivamente, bueno, pues eso es una forma de tener que, efectivamente, tanto ellos como los que no son clásicos, pues han comprometido bastante. Ahora en sus programas electorales nosotros hemos hecho un chequeo de todo lo que, de toda la parte de cada programa electoral, porque a veces los programas electorales son de cerca de 300 páginas. Entonces lo que hemos hecho ha sido drenar, sacar toda la parte de corrupción y eso, y luego todos los compromisos que se comprometieron los 12 partidos respecto a 12 grandes medidas. Y ahora la credibilidad se demuestra con el movimiento, vamos a decir así. Entonces nosotros ahora vamos a ver quien gobierne, digamos, y quien haga oposición, y en qué medida, pues desde la oposición también se puede hacer en los parlamentos medidas o propuestas o proposiciones de ley, etcétera, sobre estas medidas, y ahora es el momento, o va a ser dentro de poco, o no sabemos si dentro de poco, muy poco o mucho, pues el momento de chequearlo con los partidos que se han comprometido y que van a gobernar. Y luego el tema de Podemos, pues la verdad es que, digamos, pues conozco lo que ha trascendido en la prensa, entonces, bueno, pues no, sería hacerme eco de alguna prensa que lo haya enfocado de una manera de otra. Entonces, en cualquier caso, nosotros siempre postulamos la transparencia, es decir, que se sepa exactamente. ¿Se han pedido información ustedes a Podemos sobre sus cuentas? Nosotros, en el año 15, nosotros efectivamente les pedimos que publicaran 12 cosas, y entonces pues efectivamente pues iban publicando. Lo que no hacemos, no tenemos capacidades para verificar, para auditar si eso que dicen, que ponen en sus cuentas, nosotros lo que hacemos es por lo menos propiciar que trasladen las cuentas. Entonces podemos recordar que las cuentas anuales, los presupuestos, creo que también lo ponía. Entonces bueno, eso es una cosa, y otra cosa es que luego el detalle y ver, chequear nosotros si es verdad lo que se dice ahí, no llegamos a eso, no somos editores, porque para eso es una función muy significativa del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ya va teniendo menos delay y menos retraso en sus informes, pero todavía sigue teniendo, pero ya va entrando cada vez más en el tema ese y en las fundaciones, con lo cual eso es una atribución fundamental del Tribunal de Cuentas, y es el Tribunal de Cuentas el que tiene que ver todo eso, que para eso está. Precisamente desde el Tribunal de Cuentas, Fernando Clemente le pregunta si entiende necesario un convenio de transparencia entre su organización y el Tribunal de Cuentas, al igual que el que se ha firmado con el Consejo del Poder Judicial. Pues sí, desde luego, sí que estaría bien que lo firmáramos con el Tribunal de Cuentas para que se obligase a ser más transparente, al igual que lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial y al igual que lo ha hecho la Fiscalía General. En fin, hay ciertos órganos que es importante, son los órganos constitucionales, que sería bueno. Nosotros no vamos persiguiendo a la gente diciendo, oye, que tenéis que firmar. Si quieren, estaremos encantados, desde luego. Más preguntas. ¿Denuncian alguna vez ustedes corrupciones en los juzgados? ¿Activan escritos públicos a los fiscales en alguna ocasión? Y si no es así, ¿por qué no lo hacen? Bueno, nuestra función no es dedicarnos a casos particulares. Este está recogido en nuestra regulación a nivel internacional, nacional. Efectivamente, nosotros no nos dedicamos a denuncias, no nos personamos en causas, etcétera. Nosotros lo que hacemos es denunciar a nivel general la situación de colectivos, de instituciones, de partidos en su conjunto, pero no nos dedicamos, no tenemos recursos ni tampoco tenemos ese rol, es decir, no nos personamos. Lo que sí hacemos es redirigir a la Fiscalía Anticorrupción, al Defensor del Pueblo, etcétera, a las instancias que sí tienen poder o que les corresponde esas competencias, pero no nos dedicamos, no es nuestra función, y tenemos tampoco recursos. Beltrán Gambier dice: el Consejo General del Poder Judicial ha sancionado al juez Santiago Vidal con 3 años de inhabilitación para ser juez por el tema de Cataluña. ¿Qué le parece que los ciudadanos no podamos conocer el acto íntegro de la sanción? Es decir, los argumentos. Pues no conozco el caso, pero vamos, en cualquier caso, si es algo que no va contra la protección. Es decir, el problema que tenemos en España es que hay 2 leyes, que son un poco antagónicas, que es la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos tiene rango orgánico, pues salió como ley orgánica. La Ley de Transparencia no lo tuvo, no lo tiene ley ordinaria. Entonces, siempre que haya, digamos, conflicto, pues va a salir perdiendo, entendemos. Otra cosa es la generosidad de las instituciones, que aunque no les obligue la ley o qué tal, pero bueno, hay que ver un poco, supongo yo, que si se contraviene o no el tema de los datos personales de esta persona o en fin, de quien sea en general. Entonces, bueno, no conozco el caso, pero efectivamente sí que sería bueno que en todo caso hubiese transparencia en torno a todos los casos, todas las sentencias, respetando, pues me temo, pues el tema de la confidencialidad de la legislación de protección de datos.
¿Cómo quedan las entidades financieras españolas en materia de transparencia en relación con sus homólogas europeas? Pues van estando mejor. La verdad es que los grandes bancos aquí en España van estando bastante mejor que antes. En todo caso, en tema de transparencia, en tema de corrupción, pues lógicamente lo que estamos haciendo en esta comisión, que además en esta comisión de integridad bancaria, pues están los grandes bancos, está la patronal, la EB, la CECA, está la OCU, están personas de la Hacienda, de Gesta, que además hemos visto a su presidente aquí, están personas de los sindicatos bancarios, están personas en esa comisión de la unidad contra el blanqueo de capitales. Entonces tenemos que mejorar sobre todo en prevenir la corrupción y prevenir la negligencia o la dejadez, vamos a decir así, que pudiera haber en la regulación, el control, la supervisión de las entidades financieras. Ellas mismas tienen que hacer algo también, por supuesto, lo van haciendo, pero también es muy importante que se establezca un marco en el que se mejore la situación de prevención de la corrupción y, por supuesto, toda la transparencia en cuanto a blanqueo de capitales y todo eso, que todavía tenemos, todo el tema de las Golden Visa también, en fin, hay una serie de cosas que tenemos que mejorar, pero hay que decir que van mejorando los grandes bancos, pues van mejorando en su situación de buenas prácticas, tienen códigos de buenas prácticas bastante completos. Otra cosa es que luego ya el cumplimiento, pues ya no entramos de momento nosotros ahí, pero sí en esta comisión tenemos dos líneas de trabajo, una para la mejora de buenas prácticas y otra para prevenir la corrupción, el blanqueo de capitales, para prevenir los riesgos de la corrupción en las entidades financieras, que es muy grande, sobre todo en muchas operaciones que tienen con paraísos fiscales, etcétera. Está con nosotros la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de Murcia. Ustedes han suscrito recientemente un convenio con el gobierno murciano por el cual asume una serie de compromisos en los campos de la transparencia y la prevención de la corrupción. Le preguntan en qué consisten estos compromisos y si se va a medir el cumplimiento de estos compromisos al margen del Parlamento regional. ¿Este convenio se va a suscribir con otras comunidades autónomas y ayuntamientos? Sí, efectivamente hemos firmado, como ya creo que decía antes, dos convenios recientemente con comunidades autónomas, con la Generalitat de Valencia y con la Comunidad de Murcia, de la región de Murcia. Y la verdad es que es un anexo, se puede ver porque todo está publicado en Internet, en los convenios firmados, etcétera. Entonces se comprometen a bastantes cosas de todo lo que hacen, de todos los temas legales, etcétera. Han desarrollado un portal de transparencia que van a seguir desarrollando, que es bastante, bastante exhaustivo, y eso es lo que perseguimos, que se transparenten de cara no solamente a las personas de esa región, sino a todo el mundo, porque todo el mundo puede entrar en Internet. Entonces tenemos intención de hacerlo. Hay otras dos comunidades autónomas que estamos en ello, estamos en proceso. Entonces sí que es importante que las... ¿Qué comunidades autónomas está entre ellas la de Madrid? No, la de Madrid precisamente no, pero vamos, puede estarlo. ¿Le puedo si hay pedir aquí alguien de la Comunidad de Madrid, el Gabilondo que nos ayude a que lo esté? Ángeles, compañeros, sobre todo de la Autónoma, aparte que ahora está en temas políticos, pero es un muy buen rector, fue y compañero de muchos rector. Años. Magnífico, por supuesto, por definición, rector, pero en este caso de verdad. Magnífico. Excelentísimo, rector magnífico, no sé qué tal. ¿Cómo está la universidad en los índices de transparencia? Le pregunto a José Luis Sastre, ¿cómo tiene que cambiar la universidad para una contribución a mejorar la investigación en España? Toma ya. Sí, en cuanto a transparencia, todavía es manifiestamente mejorable. Hay universidades que están bastante avanzadas, han hecho portales muy grandes. A mí mi universidad me ha pedido también que aporte ideas, etcétera, y hemos creado un portal de transparencia, pero todavía sigue siendo un poquito limitado, ¿no? Entonces estoy haciendo sugerencias sobre transparentar todo, además todo tema de contratos, subvenciones, convenios es muy importante, porque las universidades, aparte del presupuesto ordinario, capítulo 1-2, que es el 60 y tantos % del presupuesto global, pero luego por ahí, hay muchos convenios, mucho dinero que viene por convenios, por cátedras de patrocinio. Entonces esto es muy importante que se transparente, y nosotros ahora estamos haciendo pues conversaciones con la CRUE a través de la fundación que dirige Enrique Barón, en fin, con Transparencia Internacional, pues estamos haciendo para establecer una plataforma de transparencia que sirva para las universidades. Es muy importante ese tema porque mueve muchos recursos, mucho menos de lo que quisiéramos, porque no hay más que recortes. La tasa de reposición es muy baja, se nos jubila un profesor y luego hay que estar repartiendo un poco el trabajo en todos los demás, porque la tasa de reposición... no voy a entrar en temas locales o temas domésticos, pero efectivamente hace falta que se apoye más a la universidad, a la investigación sobre todo,
que se nos están yendo los investigadores a otros sitios, a otros países, y es una pena porque nos hemos gastado todos los contribuyentes mucho dinero, y aparte su situación penosa personal, porque se tienen que ir fuera, pero es que luego estamos perdiendo un acervo un capital intelectual muy importante. Entonces hay que resolver, hay que dedicar más dinero a las universidades y a la investigación, sinceramente. Le preguntan si considera usted que la financiación y los movimientos económicos en el sector de defensa deberían ofrecer una mayor transparencia a la sociedad, al conjunto de la sociedad. No sé si Eduardo quiere hacer algún matiz. No, pero vamos, nosotros hemos hecho un estudio importante, lo digo porque él tuvo responsabilidades hace años en temas de defensa. Hemos hecho un estudio a nivel internacional sobre el tema de la defensa, y aquí en España nuestro Ministerio de Defensa, nuestra administración militar, pues sale bastante bien en general, pero hay algunas cosas de temas de contratos que sale, es un estudio que también está, por supuesto, en Internet, en la parte de estudios e informes de nuestra web. No lo he dicho, la web es transparencia.org.es, lo digo por Transparencia Internacional España Google. Hay muchísimos estudios, muchísimos informes, muchísimos índices, lo digo por si alguien tiene interés, y por supuesto todo es gratuito, o sea que se puede consultar. Entonces, en defensa estamos mejorando, sinceramente, pero todavía hay algunas lagunas, algunas pequeñas lagunas, pero en general ha salido por encima de la media del estudio de defensa de la administración militar, digamos, más bien, que hicimos o que hizo Transparencia Internacional en bastantes países. Ministro Serra, ¿quiere decir algo? Me alegro que esté superior a la media. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la inmensa mayoría del dinero que se dedica a contratos en defensa, a los grandes contratos, han sido en cooperación internacional. Y por tanto, la transparencia es mayor, y hay que seguir, como dice Jesús, mejorando, porque todavía hay algunas lagunas más locales, más pequeñas, donde debería incrementarse la transparencia. De momento, el ministro de Defensa no comparece en el Parlamento para hablar de esto. Eso forma parte del conflicto institucional que hablaremos otro día. Sí, hoy ya no va a dar tiempo. Por cierto, ustedes hacen una muy ingente labor en todos los campos. ¿Cómo consiguen el dinero para pagárselo? Pues primero, tenemos muchísimos voluntarios, afortunadamente. Entonces, todos los inputs y los outputs, por supuesto, son gratuitos. Luego tenemos, para todos los proyectos, tenemos subvenciones finalistas de la Unión Europea, de nuestra oficina, o sea, de Transparencia Internacional, del Banco Mundial, depende de los proyectos. O sea, la mayor parte realmente está financiado con la financiación que hacemos en convocatorias y tal, a todas estas cosas. Luego tenemos muchos voluntarios. Somos muy austeros, porque nosotros vivimos, vamos a decir así, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset Marañón, de la que es presidente nuestro querido amigo Eduardo. Entonces tenemos muy pocos gastos, tenemos mucha gente que trabaja gratis, y luego tenemos subvenciones normalmente internacionales, aparte de algunas entidades y algunos socios también quedan, pero realmente son cantidades minoritarias respecto a lo que son los proyectos que obtenemos por convocatorias abiertas de financiación internacional, sobre todo. No recibimos un euro, digamos, de las entidades públicas españolas. ¿Por qué? Pues porque como las evaluamos, podía pensar que tenemos conflicto de intereses, entonces no recibimos dinero, y algunas, claro, pues nos ofrecen y eso, pero no aceptamos, no tenemos dinero de subvenciones públicas. Compartimos el criterio. Nueva Economía Forum tampoco lo recibe. Claro, es mejor así, es mejor ser pobre pero honrado. Sofía de Roa, del área de Finanzas y Transparencia de Podemos, le pregunta en qué medida considera que la falta de transparencia en partidos es debido a la falta de cultura de la transparencia o falta de voluntad política, ya que tenemos los recursos y sabemos las medidas. Clara Bernal se refiere a que usted dice que la actual ley de transparencia es mejorable. ¿Cuáles son los siguientes pasos a tener para mejorarla? Y si cree que existe verdadera voluntad por parte de los partidos para fomentar la transparencia. ¿Qué programa político de partidos es mejor en términos de transparencia? Aquí se va a tener que mojar. No, pues no voy a mojar, lo siento, porque si no, nosotros de todas maneras todos los informes que hacemos de transparencia, compromiso, etcétera, están pero no en un acto público decir, bueno, pues fulanito, pues tal. Pues la verdad es que en general tiene que mejorar, eso sí podemos decir. Las calificaciones son distintas de unos partidos a otros, pero mejor que se miren
en la web, porque eso es de hace un año y la verdad es que en estos momentos, quizá respondiendo a la compañera de Podemos, pues efectivamente hay una falta de cultura, de dedicación, de interés, pero hay los medios, porque además lo que normalmente busca el ciudadano no son cosas muy recónditas, etcétera, es sobre todo al ciudadano le interesa los temas económicos, creo. Aparte de los organigramas, la forma de etcétera que tienen de actuar y todo eso, pero los temas económicos, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde vienen las fuentes de financiación? ¿Y en qué se gasta? ¿No? Y entonces eso es lo que nosotros pedimos y no es difícil de conseguir, y la verdad es que hay que reconocer que en esta última evaluación que hicimos los partidos en general salieron mejor que antes, salieron mejor que la última evaluación, y efectivamente nosotros lo que vamos a hacer ahora es añadir, porque vamos a evaluarles de nuevo, no sé si dará tiempo ahora en este año, quizás sí, en el año 16, evaluarles pero con bastantes más indicadores, porque les hicimos una especie de examen básico que era mínimo y suspendieron el año 14 casi todos, y ahora ya el año 15 que han aprobado ahora vamos a ponerles un poquito más difícil o ampliar el espectro de indicadores ya con otro tipo de cosas, respondiendo también a las recomendaciones del Greco y también focalizando el tema en las fundaciones y entidades dependientes, que hay mucho dinero que no está debidamente controlado, vamos a decir así, ¿no? Desde la Fundación Compromiso y Transparencia, y con esta ya terminamos, le preguntan qué medidas deben aplicarse para garantizar el cumplimiento de los compromisos electorales. Para garantizar el cumplimiento, pues nosotros, como no tenemos fuerza coercitiva legal desde la sociedad civil, sí lo que podemos hacer o debemos hacer o estamos haciendo y tenemos pensado hacer es todo ese tipo de compromisos, medidas que les hemos propuesto y de que efectivamente han incluido en los programas electorales, pues monitorear, chequear y publicar todo lo que nosotros hemos visto que han cumplido o no han cumplido. Yo creo que esa es la mejor labor que podemos hacer de la sociedad civil. Es que realmente se tendrían que entender, que es lo que dicen algunos partidos, así de tipo postureo, que son verdaderos contratos sociales. Entonces los programas electorales tendrían que estar de partida, como bien decía Eduardo, pues efectivamente, que es un poco una tarea que vamos a compartir, es decir, bueno, pues los programas electorales hay que chequearlos ya de partida, en el origen, ex ante, y luego ex post. Ex ante quiere decir pues que cuando se promete que se va a hacer esto, ¿y qué? Y exactamente dónde va a salir el dinero, porque claro, si no todos prometen muchísimas cosas, y la gente dice, uy, qué bien, pues no sé qué, lo va a resolver el problema de esto, lo otro. No, pero vamos a ver dónde va a salir, porque al final el dinero sale de los ciudadanos, del bolsillo de los demás, de todos, vamos. En cualquier caso eso es importante. Y luego el chequeo a posteriori, que es muy importante que se cumplan los programas electorales y efectivamente pues se chequee, se ha dicho esto, que se iba a crear este órgano, se iba a financiar esto, no sé qué, no sé cuánto, pues también una especie de reválida permanente o periódica, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer de la sociedad civil e informar en ese sentido a los ciudadanos sobre el grado de cumplimiento de los partidos. En nombre de las entidades que hacen posible este Foro Europa, don Ramón Casanova de Asisa va a despedir el acto. Muy buenos días. El profesor Lizcano nos ha dictado una conferencia muy densa y documentada. Me ha parecido que en el trasfondo estaba la vieja pugna entre la moral y la ley. Los países, las organizaciones sociales se rigen por las leyes. Leyes que no siempre se inspiran en principios morales. Cuando los que hacen las leyes no están interesados en hacerlas o en desarrollarlas o directamente las incumple, solo la sociedad civil democrática puede forzar a medio y a largo plazo los cambios de progreso. La libertad de prensa y la transparencia son dos vectores vitales que los ciudadanos debemos impulsar. Hoy en este foro lo estamos haciendo. Muchas gracias, don Jesús. Muchas gracias, señor Serra, por su presentación. Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia.